A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos a Causa y Efecto, los efectos de la política y en la economía analizados desde las causas. El Ecuador vive en este momento indudablemente una crisis fiscal y eso genera incertidumbre en todo el escenario económico. Jaime Carrera, quien es director ejecutivo del Observatorio de Política Fiscal, una ONG que analiza, revisa y critica el manejo y el desarrollo del presupuesto del Estado, escribió hace unos días una columna muy aguda, en donde hace una disección del plan económico, digamos entre comillas, del plan económico del gobierno o las medidas económicas del gobierno y la consistencia de ese plan o esas propuestas o esas medidas con los supuestos macroeconómicos de ingresos, gastos, crecimiento, que parece ser que no coinciden, no hay consistencia entre lo uno y lo otro. Vamos a analizar esto con Jaime el día de hoy, porque de esto, de la forma en que el gobierno estructura cómo enfrentar la crisis, es que vamos a tener la certidumbre de poder salir de ella. Y para formular un plan, obviamente los supuestos teóricos, los supuestos numéricos tienen que ser consistentes. Jaime, gracias por estar aquí. Yo refería hace un momento a tu columna. Tú diseccionas una presentación del gobierno para inversionistas en la perspectiva del Ecuador 2021 y los supuestos, ¿no?, de crecimiento, de ingresos, de egresos, que son en los que se asentaría o parece que se asienta las medidas del gobierno del presidente Moreno. ¿Cuáles son esas inconsistencias para hacer un enlistamiento? Bueno, son varias. Primero, el Ecuador depende de dólares. Es vulnerable al flujo de dólares del país. Y el inversionista está siguiendo muy rigurosamente la economía del país. Cuando en el Ministerio de Finanzas se cuelga en la página web una presentación para inversionistas y tú ves esa presentación y ves una serie de supuestos de aquí a 2021, necesidades de financiamiento, etcétera, y luego deduces que detrás de los supuestos hasta 2021 no hay ningún sustento de las proyecciones, tasas de crecimiento, tasas de inversión, producción de petróleo, una serie de parámetros que deben sustentar ingresos tributarios, la evolución del gasto, del ingreso desagregado. Lo que haces es decirle al inversionista, porque la página web la ve todo el mundo, está, ¿no?, para inversionistas. Está, ¿no?, para inversionistas, y además incluso me llamaron a mí algunos, ¿no?, y dicen, bueno, ¿y cómo es que se presenta esto? Y el inversionista tiene que deducir los supuestos que están detrás de esa presentación. Eso por una parte, que es público, ¿no? Luego en la misma página web se coloca un plan para la prosperidad. Y tú dices, y el plan para la posteridad es una caricatura de plan. Claro, porque todo plan, por sentido común, es un conjunto integrado de varias áreas de la economía, pues, ¿no? Es decir, la parte fiscal es solo una parte de un engranaje de visión de la economía. Un plan debe partir primero de la visión de Estado, ¿no? ¿Qué visión tiene el gobierno del Estado? Del rol, de su tamaño, de su influencia. Tamaño. Y dentro de esa visión de Estado, ¿cuál es la estrategia de desarrollo? Y dentro de esa estrategia de desarrollo,
qué va a hacer el gobierno para crecer, para enfrentar exportaciones, para enfrentar inversiones, para enfrentar productividad, competitividad, para una serie de parámetros que sean consistentes en el futuro para direccionar el país. Ese es un plan, ¿no? Entonces esa lista de medidas no es realmente un plan, es una lista de medidas. Es un menú de cosas. Es un menú de cosas, ¿no? Pero entonces en la última parte de ese plan para la prosperidad está un cuadro que dice proyecciones hasta el 2021, proyecciones de ingresos, gastos y proyecciones de déficit para el 2021. Y ese plan de prosperidad se presentó hace pocos días. Y el otro plan para inversionistas hace un mes. Y ese cuadro difiere totalmente de lo presentado a los inversionistas hace tan solo un mes. Entonces, el inversionista que ve los números y quiere o financiar al Ecuador o invertir en el Ecuador, lo menos que hace es desconcertarse, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Verdad? ¿Qué es verdad? O está desorientado el gobierno en la conducción de la economía, ¿no? Pensando diría de la forma más agradable, la conclusión sería que está desorientado, pero podría ser también que estamos tratando de falsificar la verdad, en el sentido de que mostramos una realidad que no es consistente con las cifras, para a partir de esa concluir que las medidas que se toman son suficientes. Claro, entonces allí no sé cuál sea la intención del gobierno, pero lo único cierto es, Diego, que en una economía como la ecuatoriana, que no es objeto de credibilidad desde hace muchos años, y más aún en la crisis actual, cada número del gobierno, cada presentación del gobierno, tiene que tener absoluta credibilidad, porque el problema del Ecuador este rato es de tal magnitud y de tales proporciones, que si no se ve un plan económico y fiscal serio, creíble, rigurosamente elaborado, la situación del país no va a poder superarse. Desde ya, y hay antecedentes que le dicen al Ecuador o al gobierno que tiene que hacer las cosas bien. Previa a la presentación del plan, Fitch bajó la calificación del Ecuador, degradó de B a B-. Ya el Ecuador tiene una calificación de bonos basura en su deuda, ¿no? El riesgo país subió estos días. El riesgo país está alrededor de 725 puntos. Por otra parte se coloca una deuda con Goldman Sachs de $500 millones y tienes que dar una garantía con una garantía del doble. ¿Por qué? Mira en el tema de la garantía. ¿Por qué por un préstamo de 500 millones se tiene que garantizar con 1.200 millones? ¿Qué es lo que supone Goldman Sachs? Dice, a lo mejor si el Ecuador en 4 años cae en default, no paga su deuda. Y si normalmente cuando no pagan las deudas, la deuda, lo que se paga de deuda es del 30-40%. Aquí estás garantizando el 50%. Está garantizado, exactamente. Entonces, mira que es una prevención de que el Ecuador no podría pagar las deudas. Y si uno se conversa con el inversionista y con el que tiene bonos o le puede financiar al país, está pensando en este momento. En este momento el Ecuador tiene un déficit severo, la caja pública está en soletas. Es posible que a fin de año baje el déficit, pero aún así con un déficit corto, las necesidades de financiamiento son bien grandes. Luego el inversionista dice, bueno, a lo mejor sale el país de aquí a diciembre, a pesar de bajar el déficit, tomando financiamientos por aquí y por allá. Luego dice, en 2019 hay que poner el 40% de pensiones y otra serie de cosas. ¿Y cómo va a sostener 2019 el gobierno? Y luego el inversionista dice, yo tengo bonos 2020 y tienen que pagarme en el 2020 $1.500 millones. ¿Me va a pagar el gobierno los $1.500 millones en 2020? Además, en 2020 hay que pagar $500 millones al mismo Goldman Sachs que nos acaba de prestar. Eso fue garantizado con oro. Entonces mira tú que hay una serie de debilidades en el futuro, ¿no? Y después de 2020 el Ecuador tiene que pagar hasta el 2028 bonos
soberanos, porque el total de bonos soberanos son 14.750 millones de dólares. Entonces el gobierno está cometiendo errores al no enfrentar esta crisis de manera más agresiva y con mayores fundamentos, con mayor rigurosidad. Veamos ese tema que tú mencionas más adelante, antes quería pasar a una revisión de las cifras. En el análisis que tú planteas, hablas de una sobreestimación de ingresos tributarios. Tú prevés que en este año habrá un aumento de los ingresos por la remisión de intereses y multas, pero eso será este año, claro. no será el año siguiente, porque hay un plazo de 90 días para acogerse claro. a esta remisión. También prevés que la economía se contraerá. Claro. Entonces, ¿por qué se prevén esos ingresos? Lo primero. Lo segundo, en el análisis que tú haces, señalas que el gobierno afirma que se habían eliminado 42.000 plazas. Sin embargo, el gasto corriente, el gasto de personal sigue incrementándose. Claro. Pero por el contrario, sí disminuye el gasto de inversión, el gasto de capital, en alrededor de 1.300 millones. Claro. Es decir, no cuadra, ¿no? ¿Dónde está la verdad? Sí, no cuadra nada, porque, y comencemos por el último, ¿no? El gobierno dijo que hasta mayo han reducido 42.000 plazas de trabajo. Y ya están los números de agosto de este año, al mes de agosto que acaba de concluir. Y la masa salarial comparada enero-agosto de este año con enero-agosto del anterior crece más del 3%. Es decir, en vez de reducirse la masa salarial, esta continúa creciendo. Entonces, ¿no hay tal eliminación? No hay ninguna reducción. Mira, el gobierno puede decir cualquier cosa, ¿sí? Pero si no baja el monto de la masa salarial, no hay ninguna reducción, definitivamente, ¿no? Entonces, ahí es cuando el gobierno va perdiendo credibilidad, porque si reduces 42.000 gentes, la masa, el pago total debió reducirse. Y es obvio que no se reduce. Esa información está en la misma página web. Ahora, el presidente en la presentación, en ese show medio, en ese montaje, ¿no? que prepararon, habló, o no sé si él exactamente, o el secretario de la presidencia habló de la eliminación de 900 plazas. Es decir, afirma de que se eliminaron 42, luego 900. Es decir, no hay ninguna coherencia. Y lo cierto es que en la masa salarial se emplean casi 10.000 millones de dólares en el presupuesto. Y esa masa salarial sigue creciendo. Incluso en el plan de prosperidad dice que se van a fusionar ministerios, etc. Y que el ahorro va a ser de unos 80 millones de dólares. En medio de 10.000 millones de dólares, aún con el crecimiento de la masa salarial. Eso es solo ese mensaje, ¿sí? Desacredita cualquier inversión, descalifica. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos estructurales que debe enfrentar el gobierno de aquí al futuro es ir reduciendo el peso de las masas salariales hasta el 2021. Yo diría del 10% del PIB al 6-7% en 2021. Pero además topaste tú el tema de los impuestos, ¿no? Primero, en el gasto corriente que está en la proyección del plan de prosperidad, ¿no? Está un gasto corriente de 18.000 millones para el 2018, ¿no? Gasto corriente, sueldos, intereses, servicios, transferencias, todos servicios. Ese valor de 18.000, comparado con el año 2017, crecería en 15% al 2018, a este año. Entonces, que debía reducirse. Digamos que no crezca. Que no crezca, solo que se mantenga ya hubiese sido un éxito. Pero más bien aumenta en el 15%. Entonces, si tú partes de un gasto corriente ya aumentado en 2018, y esa es la base hasta el 2021, y ese sigue aumentando. Es decir, la sostenibilidad fiscal realmente no va a poderse lograr. Por otro lado, en el tema de impuestos, le ubican un ingreso tributario hasta fin de año de 15.500 millones de dólares. Y si uno mira la trayectoria de impuestos hasta agosto ya de este año, que ya está concluido, a fin de año llegarán, incluso con la remisión, a 15.000 millones, ya exagerando la proyección.
Pero no solo eso, sino si partes de 15.000 millones de dólares, de 15.500, que ya estaría una cifra inflada, y sobre eso le haces crecer hasta el 2021, bueno, uno dice, ¿cómo va a crecer de esa manera los tributos? Es una declaración de buenas intenciones, así quisiéramos que sea. Sí, pero es que eso es lo inadecuado en un manejo fiscal, porque después las consecuencias son graves. Pero además, razonando esto, ¿no? Digamos que hasta este año, hasta fin de año, recaudan 15.500 millones de dólares. Dentro de eso, con la remisión de 600, pero la remisión es un ingreso por una sola vez. No es que vas a tener todos los años. Sí, entonces eso también es otra debilidad, ¿verdad? Además, todavía el supuesto de cuál sería el número de contribuyentes que se acogen y el monto es una apuesta. Es una apuesta. Y luego el otro tema, si ya en este año la reducción de la inversión es absolutamente severa, y el gobierno y el Ecuador tiene que sustituir la baja de la inversión pública por inversión privada, ¿no? En este año la economía, bajo todos los cálculos que hagas, si no crece, o crecerá 0,5 o 0,9%, o no crecerá. Si crece por debajo de lo que crece la población, la economía ya se estanca y va a estar estancada. Y los tributos generalmente se mueven en función con el crecimiento de la economía. Y considerando además que el Ecuador está en deflación, porque los tributos crecen entre la suma del crecimiento de la economía y la inflación. Pero si la economía se estanca y todavía hay deflación, no se puede esperar una expansión de tributos, por sentido común. El otro tema es el petrolero también, ¿no? Los ingresos petroleros tienen un crecimiento cada año sumamente importante. Se dice que la producción de petróleo va a crecer, pero esa es una apuesta que va a depender del volumen de inversión. De muchas cosas. El precio del petróleo también es volátil. Bueno, mira, este tipo de cosas lo que hacen es sembrar más incertidumbre en un país que necesita inversión y necesita financiamiento para el presupuesto. Y cuando ocurren este tipo de cosas, ocurre lo que está pasando en Argentina. Mira tú, en Argentina, en este momento, el presupuesto del Estado de Argentina se presentó con una previsión de inflación del 17% y va a llegar al 42%, ¿no? Se presentó con un tipo de cambio dólar peso argentino de alrededor del 18-20%. Se devaluó ya está en el 40%. Entonces, este rato, ese precio está pagando Argentina con una desacreditación total del manejo de su economía. ¿Qué no hizo Macri? No hizo Macri lo que el Ecuador tiene que tener presente. Macri al principio dijo, no se preocupó de bajar más agresivamente el déficit fiscal. Y lo que hizo fue endeudarse de manera muy importante, ¿no? Y pensó que si se abría con un gran endeudamiento y financiaba el sector fiscal con más deuda, iba la economía a crecer porque iban a fluir las inversiones, que iba a tener un gran apoyo exterior, y ocurrió todo lo contrario. Como se endeudó tanto Argentina en el periodo de Macri, como en 100.000 millones de dólares, ¿no? Como en 100.000 millones de dólares, y no controló el déficit fiscal. ¿Cuál es el temor ahora de los inversores? Que no va a poder pagar la deuda argentina. Y para pagar van a aumentar los impuestos. Y para pagar, acaban de anunciar un paquete impuestos a las exportaciones, reducción del gasto público, para alcanzar equilibrio fiscal el próximo año. Equilibrio fiscal. Y Macri lo que le está diciendo al Fondo Monetario es, con el Fondo Monetario hicieron un acuerdo por 50.000 millones de dólares. El fondo ya les dio 15.000. Entonces ahora Macri dice, denme la diferencia y yo voy a ajustarme más. Ustedes me decían que tengo que tener un déficit de 1% y ahora voy a tener equilibrio fiscal y una serie de cosas, ¿no? Entonces mira lo que está haciendo Macri, creando más impuestos y reduciendo el gasto para equilibrar las cuentas públicas, ¿no? Pero agresivamente. Pero con el incremento de impuestos, lo que hace es enviar un desestímulo en la inversión. Pues. Claro,
Porque entonces este dato, ¿cuál es la lectura en Argentina? Que se apresta a un severo estancamiento de la economía, por una parte. Por otra, que no va a haber flujo de capitales ni de inversiones, ¿no? Y por otro lado, tiene un severo problema político también. Que genera inestabilidad. Y la poca certeza de que termine su gobierno. Y la poca certeza de que se termine su gobierno y de que vuelva a caer en default del pago de deuda. Entonces la historia de Argentina es muy parecida a la de Ecuador. Con la diferencia que no están dolarizados. No, con la diferencia que no están dolarizados. Y eso nos da un blindaje. ¿No? Un blindaje. Y eso es bueno porque tú topas el tema de la dolarización. La mejor medida de restricción fiscal y de política económica para países como el nuestro es la dolarización. Este rato, ¿por qué han reducido la inversión el gobierno? No por convicción, sino por obligación. No hay dólares. Si no tienes dólares en la caja, señor, no puedo pagar. No puedes imprimir dólares. Si no tuviéramos el dólar, estaríamos imprimiendo. Para una inflación como en Venezuela. Pero claro, entonces no tienes dólares. Entonces, ¿cuál es el problema? Y hoy se está sintiendo en el país lo que tiene que hacer el Ecuador en una economía dolarizada. ¿Qué tiene que hacer el Ecuador en una economía dolarizada? Cuentas equilibradas, cuentas públicas equilibradas. Tiene que fomentar exportaciones, atraer inversión extranjera y mejorar su productividad y su competitividad. Recién después de casi 20 años de dolarización, después de haber destruido todas las leyes y todas las formas de prudencia fiscal, hoy estamos en un ciclo que recién se está iniciando de tratar de reordenar esto. Esto, Diego, va a llevar muchos años en el país. Tú decías hace un momento, el gobierno, el referente a Macri, le faltó agresividad. Claro. Sí, le faltó tomar medidas mucho más contundentes, ¿no? Más acordes con el tamaño de la crisis. Sí. En el gobierno ecuatoriano le pasa lo mismo, ¿tú crees? Digo esto, mucha gente generó expectativa con el cambio del equipo económico. Claro. Y yo escucho a muchos ecuatorianos en el sector productivo, en la academia, en el análisis económico, estamos en el camino correcto, dicen. Sí. Pero, a ver, ¿pensamos que estamos en el camino correcto o realmente estamos en un camino correcto? ¿O qué más debería hacer el gobierno? A ver, la visión del gobierno sí es la correcta, ¿no? Cambiar la visión económica, tratar de fomentar exportaciones, inversiones, medidas de reglas fiscales. O sea, la visión es la dirección. El tema es que esto hay que hacerlo con más agresividad, con credibilidad. Porque mira, cuando tú vas pasito a pasito en la economía, ¿sí?, los inversores generalmente se desalientan, porque eso hace perder credibilidad. Pero seamos prácticos en el país, y para esto no necesitas, pueden haber visiones de cualquier género, pero hagamos simples números, ¿no? Digamos que el próximo año, que este año sale el gobierno como sea, digamos que el próximo año el déficit es 3.000 millones de dólares, que más o menos eso ya sería un éxito, que sea 3.000 millones del déficit global, ya. Luego tienes que pagar por amortizaciones de deuda pública interna y externa como unos 4.500 millones de dólares. Serían 7.500 que te faltan, ¿no es cierto? Luego más otros pasivos, deudas que se atrasan, eso, agrégale 1.000 millones más. Serían 3.000, 7.500, 8.500. Digamos que 8.000 millones de dólares se necesita, porque el país necesita dólares para financiar el déficit y para pagar deudas pasadas. 8.000 millones. De esos 8.000, los multilaterales te dan más o menos cada año unos 1.000 millones para obras que están en curso, todo eso, ¿no? Te faltarían 7. Luego de esos 7, unos 1.500 millones son de deuda interna, de amortización de deuda interna, esencialmente con el seguro y otros tenedores. Digamos que eso le hagas renovación, ahí hay un punto ya crítico. En este año, el Seguro Social no está comprando bonos del Estado. Más bien le está diciendo al Estado, págame lo que vence. Y uno puede ver los números. En estos primeros meses, el Estado le ha pagado al Seguro Social como 400, 500 millones. No solo al Seguro Social, a la CFN y a otros tenedores de bonos. La deuda interna ha bajado. Entonces, estábamos que de 8.500 millones que se necesitan, menos 1.000 de multilaterales, te falta 7.500. Digamos que deuda interna hagas rollover, ¿no? De 1.000. Te faltarían 6.500. ¿Quién te da 6.500?
tienes que acudir a los mercados, ¿no? Entonces, sí, los mercados significa pedir prestado, ¿no? Y la señal que se acaba de enviar me parece a mí extremadamente negativa, ¿no? En el sentido de, pido un préstamo, doy una garantía por 1.200 y recibo 500. Claro. Entonces... mira, esa operación con Goldman Sachs es absolutamente negativa porque además es una operación absolutamente vedada por el mercado de bonos. O sea, la colocación de bonos soberanos en Wall Street, en lo que sea, este tipo de operaciones las ven con absoluta negatividad, porque son operaciones cautivas con prendas elevadas, ¿no? Considerando además, mira, que la colocación de bonos del Ecuador, que ha hecho, también es una colocación, no es en Wall Street, pues, donde vos colocas y el mercado te paga, son estas colocaciones cautivas dentro de unos tenedores cautivos que te compran bonos basura, porque lo que país coloca es bonos basura, esas tasas de interés. Por eso tienen altas tasas de interés, ¿no? Yo te preguntaba antes de iniciar el programa si alguien te contestó desde el gobierno a ese tan agudo análisis que desmenuza todos los componentes de los supuestos del plan del gobierno. Claro. No me ha contestado nadie. Además, no sé qué esté pensando el gobierno ni si lo han leído, pero lo que es evidente es que este tipo de artículos lo que deben llevar a los gobiernos es a corregir y a reflexionar sobre los temas, porque el gobierno lo que administra es un país, ¿no? Y lo que tenemos ahora en estos momentos críticos, lo que necesitamos es un gobierno que maneje con absoluta rigurosidad la economía y las cuentas públicas y que sea absolutamente transparente en lo que hace, porque si no el Ecuador, mira Diego, va año tras año a tratar de sobrevivir y cerca del precipicio, ¿no? Y a lo mejor podamos tener lo que pasó luego de los años 70, ¿no? 20 años de la década perdida. De las décadas perdidas que terminaron en la crisis del 99 y que se invocaron la dolarización. Si tú haces un gráfico de 50 años, vas a ver los 70 boom, petrolero, despilfarro, luego los 80s y 90s estancamiento, luego tienes 2000, 2017 levantada con altos precios del petróleo y gasto público y otro relajo como el 70, y entonces te hace el gráfico y ahora tienes así, ¿no? Otra pendiente, ¿no? Los gobiernos, los presidentes, los ministros terminan siendo cautivos rápidamente del discurso populista, ¿no? De pensar que en el corto plazo hay que mantener el discurso de la protección de los sectores vulnerables, cuando la evidencia muestra que la falta de medidas o la lentitud en las medidas va a provocar en el largo plazo perjuicios aún mayores a los sectores más vulnerables. La perspectiva debería ser el corregir en el largo plazo para que los sectores menos favorecidos no sean quienes paguen el resultado de medidas que no se adoptaron oportunamente. Sirva a la Argentina como un ejemplo para aquellos que creen que hay que ser gradualistas en el sentido de ser extremadamente lentos en la solución de los problemas. Hay que seguir de cerca lo que hace el gobierno, la evolución de las medidas, la efectividad de las medidas y la exigencia de la sociedad de que los gobiernos tomen con responsabilidad las acciones que las circunstancias ameritan. Nos vemos en la próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.